En este vídeo vamos a ver cuáles son los objetivos que Kant se plantea en su crítica de la razón pura. Podemos empezar con esta pregunta: ¿cómo obtenemos los conocimientos científicos que tenemos acerca del mundo? Hoy en día esta pregunta tiene una respuesta clara y es: la ciencia, los científicos, son las personas encargadas de investigar y de desarrollar teorías que expliquen cómo funciona y cómo es el mundo. Sin embargo, en el siglo XVIII esta respuesta no era tan clara, y esta cuestión acerca del conocimiento humano es la que Kant quiere aclarar. Hoy en día, en el siglo XXI, tenemos claro que el método científico es un método que combina el establecimiento de hipótesis, de teorías y su comprobación experimental. Es decir, los científicos lo que hacen es formular ideas acerca de cómo suceden y por qué suceden las cosas, pero siempre estas teorías, estas ideas requieren de una comprobación experimental, ya sea a través del laboratorio o a través de datos recogidos sobre el terreno, etc. Sin embargo, en el siglo XVIII existen dos formas más o menos enfrentadas o contrapuestas de explicar el mundo. Por una parte tenemos el desarrollo de la ciencia experimental, que tiene un momento especialmente importante con la teoría de Newton. Newton logró reunir en una teoría una explicación acerca del universo desde el punto de vista físico suficientemente capaz de explicar toda una serie de fenómenos que hasta ese momento no se habían logrado explicar de una forma tan unitaria y tan potente. Pero en esta época, en el siglo XVIII, la ciencia experimental que está surgiendo y se está consolidando todavía tiene un competidor, que es la metafísica racionalista. Es decir, para algunos, sobre todo para los filósofos racionalistas, la explicación del mundo, la explicación de los principios fundamentales acerca de cómo es el mundo, no está en manos de la ciencia experimental, sino que está en manos de la filosofía, o está en manos de la metafísica. Es decir, una investigación puramente racional que, según ellos, nos lleva a lo que son verdaderamente los principios que explican la realidad. Por lo tanto, en el siglo XVIII tenemos una contraposición entre dos caminos para el conocimiento: el que defiende el uso de la experiencia y que está logrando cada vez mayor éxito en la explicación del mundo, y el que defiende la explicación basada en razonamientos, que tiene una tradición filosófica mucho más larga, pero que sin embargo da la impresión de que no estaba progresando. La filosofía de Descartes tenemos un ejemplo de lo que llamamos metafísica racionalista. Como hemos visto, para Descartes el verdadero conocimiento se basa siempre en la razón, y lo que debe buscar son los principios fundamentales a través de los cuales explicar la realidad. Estos principios solamente son conocidos por la razón. A través del método y el razonamiento vamos demostrando y vamos descubriendo cuáles son esos principios. Sabemos que Descartes afirma que Dios ha establecido las leyes que rigen el universo, la naturaleza, y que al mismo tiempo nos ha proporcionado conocimiento de esas leyes innatas. Por lo tanto, si queremos conocer las leyes que gobiernan el mundo, lo que tenemos que hacer es realizar un ejercicio racional de reflexión que nos lleve hasta el conocimiento de esas leyes. Por eso hablamos de metafísica racionalista, porque estamos hablando de un conocimiento que está más allá de lo directamente comprobable por los sentidos, y a lo que solo accedemos a través de la razón. Kant se formó en el contexto de la metafísica racionalista, es decir, la filosofía que él estudia en sus años universitarios y en sus primeros años como profesor está dentro de esta visión de
la metafísica, según la cual es la razón la que nos lleva a comprender la realidad. Sin embargo, el encuentro con la filosofía de Hume, conocimiento de la filosofía de Hume, le lleva a Kant a replantear por completo su filosofía. Esto es lo que él mismo va a denominar el despertar del sueño dogmático. Leer a Hume le hace a Kant despertar a una serie de preguntas que hasta ese momento no se había hecho y que ponen en cuestión la validez de la metafísica racionalista en la que él hasta ese momento se había movido. En la filosofía de Kant encontramos a partir de ese momento una clara distinción entre estos dos conceptos, dogmático y crítico. Un planteamiento dogmático para Kant es aquella teoría o aquella filosofía en la que los que la desarrollan no se cuestionan si pueden obtener el conocimiento del que están hablando. Por ejemplo, nos podríamos plantear esta pregunta: ¿el mundo ha sido creado o es eterno? Bueno, se han escrito libros acerca de esto y hay filósofos que han hablado sobre esta cuestión, unos defendiendo que el mundo ha sido creado y otros defendiendo que es eterno. Sin embargo, para Kant lo importante antes de hacerse esta pregunta es otra, es preguntarse si nosotros podemos realmente llegar a conocer esto, es decir, si tenemos la capacidad de dar una respuesta a esta pregunta. Una filosofía dogmática es la que no se plantea esto. Da por supuesto que podemos resolver este tipo de preguntas u otras. En cambio, una filosofía crítica es aquella que antes de dar respuesta a la pregunta sobre si el mundo ha sido creado o es eterno, antes se plantea lo siguiente: ¿hasta dónde puede llegar mi conocimiento? ¿Qué puedo saber? ¿Qué podemos saber los seres humanos? ¿Cuál es nuestra capacidad de conocimiento? Hasta que no hayamos contestado a esta pregunta, hasta que no sepamos cuáles son los límites de nuestro conocimiento, no podemos determinar si podemos saber si el mundo ha sido creado o no, o cosas por el estilo. Por lo tanto, la filosofía de Kant es una filosofía crítica en el sentido de que se pregunta acerca de los límites de nuestro conocimiento y particularmente se pregunta acerca de los límites de la razón. La pregunta fundamental que se plantea Kant en la crítica de la razón pura es esta: ¿es posible la metafísica como ciencia? ¿Qué significa esta pregunta? Lo que Kant se plantea es lo siguiente: la metafísica, que es una búsqueda de los principios fundamentales que explican la realidad utilizando solamente la razón, ese tipo de conocimiento está a nuestro alcance, podemos obtenerlo. Lo que quiere decir Kant es que tenemos que hacer una crítica a la forma en que usamos la razón para saber si puede llegar tan lejos como dice la metafísica. Por ejemplo, la metafísica nos habla acerca de Dios como causa última, causa final, creador o motor inmóvil, etc. La cuestión es la siguiente: nosotros estamos aquí, los seres humanos, y nos tenemos que hacer la pregunta: ¿nuestro conocimiento qué alcance tiene? ¿Hasta dónde llega? Puede resultar que seamos capaces de conocer ciertas cosas que tenemos cerca, el mundo natural, los seres que tenemos a nuestro alcance, y sin embargo, nuestro conocimiento tiene un límite. Es decir, hay un punto en el que puede ser que no podamos traspasar. Si la existencia de Dios u otros principios fundamentales de la realidad caen más allá de este límite, evidentemente no podemos conocerlos. La metafísica trata precisamente de estas realidades que son las que explican la realidad de una forma definitiva, son los principios fundamentales, pero puede suceder que precisamente estas realidades, por ser tan fundamentales, queden fuera del alcance de nuestro conocimiento. Puede ser que nuestro conocimiento tenga un límite
más allá del cual no podamos ir. Lo que quiere clarificar Kant en la crítica de la razón pura es precisamente esto: ¿qué alcance tiene nuestra capacidad de conocimiento? Hacer una crítica de la razón pura para Kant quiere decir hacer un juicio o valoración de cuál es la capacidad de la razón para aportar conocimiento. Esto significa responder a la pregunta ¿qué es la razón? Y al mismo tiempo responder a la pregunta ¿cómo usar la razón? Si tenemos claro cuál es el uso adecuado de la razón, entonces podremos entender cuáles son los límites de nuestro conocimiento. Esto significa pues lo mismo que decir qué cosas podemos conocer y qué cosas podemos conocer. Qué cosas podemos entender que son un conocimiento válido y cuáles no. Kant se pregunta precisamente si la metafísica es un uso adecuado de la razón o, sin embargo, es un uso inadecuado. La respuesta a esta pregunta acerca de la metafísica es el objetivo final de la crítica de la razón pura.